Hola amigos, bienvenidos a Entérate, un programa que pone en vitrina las distintas competencias del Indecopi. Entérate. Es la mejor guía de información y orientación para la ciudadanía. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una edición especial de su programa Entérate. Les saluda Noelia Valdivia y el día de hoy no estoy sola. Me encuentro con Wilfredo Angulo, quien también nos acompaña en la conducción. Hola Wilfredo. Hola Noelia, ¿cómo estás? También queremos aprovechar para saludar a todos nuestros seguidores que están conectados en este momento al programa y recordarles que pueden seguir al Indecopi a través de sus canales oficiales. Nos encuentran como @IndecopiOficial y como siempre invitarlos a compartir esta transmisión. Así es, Wilfredo, así que los invitamos a todos nuestros seguidores a que se queden en nuestra sintonía, porque el día de hoy vamos a hablarles sobre uno de los tantos acciones que realiza el Indecopi en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Y en esta oportunidad les comentamos que en alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más conocido como PNUD, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se ha presentado el diagnóstico sobre los estereotipos de género en el consumo y la publicidad en el Perú. Y ese es el tema del cual vamos a conversar el día de hoy y vamos a darles a conocer. Y tenemos como invitada muy especial en este programa, Wilfredo, ¿a quién tenemos? Te doy el pase para que le des la bienvenida. Sí, Noelia, tenemos a una experta en el tema y es Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, quien nos va a dar mayores luces sobre este tema que has comentado. Bienvenida, Wendy, al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Wilfredo y Noelia. Gracias por la invitación al programa Entérate y un saludo a todos los que nos están viendo el día de hoy. Wendy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa y vamos a conocer contigo cuáles son las acciones que se desarrollan a nivel nacional e internacional para lograr esta igualdad entre hombres y mujeres, Wendy, desde las relaciones de consumo y la práctica publicitaria, Wendy. Entonces, por ello, queremos que nos compartas y nos digas primero, para empezar y conocer, ¿para qué un diagnóstico en este tema, Wendy? Sí, Noelia, en realidad creo que es una pregunta necesaria, ¿no? ¿Por qué el Indecopi está haciendo un diagnóstico sobre publicidad y consumo? Pues, primero, porque la competencia primaria para poder ver esos temas en el Perú la tiene el Indecopi a través de su Comisión de Competencias Leal para ver los temas de publicidad y las comisiones de protección al consumidor que ven los casos de consumo, ¿no? Y las relaciones de consumo. Y desde el Indecopi, en esta dualidad como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, busca, ¿no?, lanzar estudios en los cuales se evidencie brechas, ¿no es cierto?, que se pueden agrandar aún más, ya que nosotros sabemos que la normativa de protección al consumidor trata de reducir y eliminar la asimetría informativa en el mercado, pues esta asimetría obviamente se aumenta aún más cuando estamos analizándola desde un enfoque de género, un enfoque de interculturalidad. Y es por ello que la necesidad de poder hacer un estudio, este es el primer estudio que se hace en el Perú, es único, en el cual se ha analizado cuál es el contexto de la publicidad en las relaciones de consumo y cómo estas impactan de forma negativa al aumento de las brechas de género en el país. Es por ello que no solamente desde la Política Nacional de Protección del Consumidor, como principio rector que tenemos la no discriminación en el consumo, es que encaja este diagnóstico, sino que también encaja en el objetivo prioritario número 6 de la Política Nacional de Igualdad de Género y también en un objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 5, ¿no?, de Naciones Unidas, referido a la igualdad de género. Entonces, este estudio tiene como principales objetivos, el primero, poder conocer qué acciones a nivel nacional e internacional se han dado sobre el tema, así como también proponer recomendaciones para que evidentemente tenga un impacto positivo y reduzcamos estas brechas que tenemos que enfrentar, no solo mujeres, sino también los hombres en nuestra sociedad. Wendy, entonces me das pie para hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un estereotipo de género?
porque, y enfocado en el tema del consumo y la publicidad, ¿no? Y ponemos algunos ejemplos. Te podría mencionar la hipersexualización de la imagen de la mujer, por ejemplo, en un spot de cerveza que se hacía más que nada años atrás. Ahora ya un poco como que se ha autorregulado el sector de la publicidad, ¿no? Coméntanos un poco algunos ejemplos y explícanos este tema de estereotipo de género. No, el ejemplo que tú has dado, Wilfredo, creo que está en el imaginario de todos. Todos hemos crecido con esto hace en realidad pocos años. Hemos visto la reducción de este tipo de publicidad, pero en efecto, un estereotipo de género es una visión generalizada, una preconcepción de atributos, características o roles que deben cumplir tanto las mujeres como los hombres en la sociedad. Cada uno debe cumplir un rol o una especie de tarea, un atributo. Entonces, atendiendo a esa visión que tenemos, ¿no es cierto? Esa visión, preconcepción, se comienza a normalizar determinadas exigencias y conductas para cada una de estas personas, y obviamente cuando esto se comienza a normalizar de una manera que comienza a impactar ya en conductas que generan discriminación y llegan hasta la violencia, ¿no es cierto? Vemos de que es un problema que tiene que ser atendido. Evidentemente, a nivel nacional, este tema se trata a través de la Política Nacional de Igualdad de Género, que tiene diferentes objetivos estratégicos, y el ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero evidentemente no es solamente el que ejerce la rectoría el que hace acciones, sino que cada entidad pública y también las privadas tienen que sumarse a través de acciones concretas para, evidentemente, poder reducir este tipo de situaciones. El tema de las mujeres que aparecen, ¿no es cierto?, o antes en determinadas marcas de cerveza, o también, ¿no es cierto?, cuando salen, por ejemplo, los publicidad de limpieza para el hogar, que salen solo las mujeres, o los alimentos, ¿no es cierto?, solamente salen mujeres haciendo este tipo de tareas. El tema de la limpieza, ¿no es cierto?, el Reino Unido tiene estudios muy interesantes en los cuales, por ejemplo, un estereotipo de género se ve representado cuando un hombre está en un sillón levantando solo los pies cuando la mujer pasa, ¿no es cierto?, limpiando la casa, o cambiando una llanta. Tú nunca ves en una publicidad pues a una mujer haciéndolo, ¿no? Ves a un hombre que está haciendo eso o ese tipo de compra, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve representado este tipo de estereotipos de género, y hace poco también hemos tenido algunos casos en los cuales que han sido muy sonados en las redes sociales respecto de algunos atributos que se les dan y conductas a las mujeres y a hombres, y evidentemente eso no nos hace ser nuestra mejor versión, desarrollarnos plenamente en la sociedad. Muy importante, Wendy, son ejemplos que hemos visto durante mucho tiempo, y hay algo que se me viene a la memoria, Wendy, hace muy poco en este contexto de pandemia. Hubo un incremento, ¿no? Se escuchaba siempre el tema de que como muchos se quedaron en casa, había muchos problemas de repente en muchas familias, y hubo un incremento, ¿no?, de casos donde decían, ¿cuándo acaba esta pandemia? Porque había muchas mujeres que empezaron a llamar a estas líneas de atención, pues mostrando que estaban padeciendo un maltrato de parte de sus parejas, ¿no? Entonces, Wendy, ¿por qué es tan importante promover esta igualdad entre hombres y mujeres, tanto en las relaciones de consumo y en la publicidad, Wendy? Bueno, según lo que podemos ver en el análisis del diagnóstico, tenemos que tomar tres consideraciones principalmente. La primera es porque en el Perú existe un contexto de discriminación estructural de género. O sea, no es un tema de una situación concreta, ¿no es cierto?, en un segmento de la sociedad, no, es estructural, ¿no es cierto? Y aquí, evidentemente, hay unos conceptos que también hablan sobre la interseccionalidad en los temas de género e interculturalidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener desde este enfoque cómo es que este tipo de situaciones, conductas, atributos, preconcepciones impactan en este tema de la discriminación estructural de género que padecemos no solo las mujeres, sino también los hombres. Otro tema también es porque la publicidad, evidentemente, a través de sus mensajes, puede afianzar esta discriminación, ¿no es cierto? Y este tema en realidad debería ser
desde la academia, desde la formación de los profesionales que van a trabajar en marketing, van a posicionar productos y servicios, poder identificar si esos sesgos con los cuales han crecido en casa, en la familia, ¿no es cierto?, en la sociedad, en la escuela, en el colegio, los están trasladando y evidentemente normalizando a través de la publicidad. Y un tercer tema que debemos tomar en cuenta es porque las relaciones de consumo también afianzan esta discriminación estructural, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno ofrece o saca algún tema de un mensaje de los juguetes que tienen que ir dirigidos a niñas o niños, los colores, por ejemplo, ¿no? Vemos que las niñas salen con los colores rosados, ¿no? Pasteles más claros, y los niños salen con los colores azules, ¿no es cierto? Celestes. Evidentemente también cuando se atribuye, por ejemplo, un ingeniero, un doctor a los hombres y a las mujeres se les atribuye, por ejemplo, que haga otro tipo de labores, como por ejemplo secretarias, ¿no es cierto? Son las que tienen que decorar la casa, son las que tienen que estar sumisas, etcétera. Y eso se ve en las relaciones de consumo, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta nacional de protección al consumidor, podíamos revelar data de mujeres que decían que en las relaciones de consumo ellas sentían que sentían que padecían más violencia o maltrato respecto de los proveedores, especialmente de los hombres, a diferencia de los hombres que no recibían o no tenían esa percepción de maltrato en sus relaciones de consumo. Y es más, hay muchos estudios que revelan que por un mismo producto, dependiendo de a quién esté dirigido, puede también tener una discriminación en el precio. Un precio es para hombres y un precio es para mujeres. Y tenemos un caso reciente en el cual hemos visto cómo es que desde la política pública se puede atender esta carga que enfrentan las mujeres y que evidentemente las puede afectar de una manera económica y un impacto negativo. En Escocia, hace unas pocas semanas, ¿no? En noviembre fue el día en el cual o el mes en el cual se erradica o se reconoce la erradicación de la violencia contra la mujer. Escocia tomó como decisión dar de manera gratuita, ¿no? Productos para la menstruación para las mujeres, ¿no? Toallas higiénicas y demás, porque evidentemente en este contexto de pandemia y crisis económica, las mujeres habían terminado siendo más afectadas y especialmente las de bajos recursos. Entonces estamos viendo que evidentemente hay estos sesgos de género, no solamente desde la publicidad y las relaciones de consumo, y es por ello que era importante poder hacer este diagnóstico en el Perú, este primer estudio, y desde ahí nosotros como Indecopi poder tener acciones concretas, ¿no? Y evidentemente para sumarnos a la Política Nacional de Igualdad de Género y generar relaciones de consumo más saludables. Y tú ya has mencionado algunos ejemplos de qué están haciendo otros países que de repente tienen una legislación más avanzada en este tema de estereotipos de género, pero ¿qué se está haciendo en el Perú actualmente? ¿No? ¿Ya se ha avanzado en algo? ¿Se ha sacado alguna legislación, algunas normas? En ese sentido, Indecopi, por ejemplo, ¿qué está haciendo? ¿No? Así es. Nosotros en realidad desde la protección al consumidor y desde la publicidad ya vamos teniendo algunos avances, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En materia de publicidad, ¿no? El Indecopi ha tenido una resolución importante, ¿no? Sobre temas de discriminación que ha emitido los órganos resolutivos. Recordemos el caso de los colchones y una tienda por departamento, Saga Falabella, que identificaba a una mujer afroperuana como con conductas o con características de desorden, de suciedad frente a la consumidora de tez blanca, ¿no? Asimismo, a través de Concord TV, ¿no? Se ha lanzado un observatorio de medios para mejorar las prácticas de la comunicación. Asimismo, también a través de la Comisión Nacional contra la Discriminación, que es presidida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la cual participa el Indecopi desde la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, se aprobó un informe sobre la discriminación en medios de comunicación en el Perú, con especial énfasis en la discriminación étnico-racial, y hemos visto, ¿no?, que hace poco el Poder Judicial, hace unos días esta noticia, ¿no?, ya ha ordenado que se retire todos estos videos de la paisana Jacinta, ¿no es cierto?, de
plataformas de medios. Y también desde el INDECOPI se pudo lograr la aprobación a través de la PCM de un reglamento de programas de cumplimiento en el cual uno de los temas que se pide incluir en estos programas de cumplimiento en materia de consumo y de publicidad son los temas de acciones concretas para eliminar los estereotipos de género. Y en protección al consumidor hemos lanzado varias publicaciones. Por ejemplo, lanzamos una publicación sobre resoluciones en temas de discriminación que han dado los órganos resolutivos del consumidor. Todas estas publicaciones son de libre acceso, están en nuestro portal del consumidor, así como en el INDECOPI oficial. Todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a ellos de manera gratuita, ¿no? Y descargárselos para poder revisarlos. Desde el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, ¿no? Nosotros estamos promoviendo varias capacitaciones, estamos levantando también información a través de los miembros del sistema sobre acciones tanto en temas de género como de interculturalidad, y evidentemente también venimos promoviendo buenas prácticas implementadas por la empresa, y esto se materializa a través de nuestro concurso Primero los Clientes, que tiene una categoría sobre temas de igualdad e inclusión, y que este concurso, este premio, ha sido identificado como una actividad clave dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género. Wendy, definitivamente este es un estudio muy importante porque de alguna forma nos hace ver la realidad social de las mujeres y hombres, tanto en el Perú como a nivel internacional, y de esta forma podemos comprender la problemática, ¿verdad?, de la desigualdad de género, y también comparar diversas experiencias, imagino, en esta materia, y analizar también, como bien dice en este documento, las normas que regulan la igualdad y la no discriminación a nivel nacional, que es una tarea que no va a quedar aquí, ¿no, Wendy? Esto tiene para demás, no es porque planteamos el estudio y aquí está y nos quedamos ahí, no, tenemos más pasos que dar. ¿Es así, Wendy? Así es, Noelia. En realidad, este estudio, ¿no?, nace como una iniciativa del INDECOPI, pero como autoridad nacional, desde nuestras competencias, cómo nos podemos sumar. Pero también toma en cuenta los avances de otros países. El diagnóstico recoge muchas experiencias, tanto normativas como desde la autorregulación, de buenas prácticas internacionales. A través de la Dirección Nacional pudimos lograr que la consultora, que es Cristina Valega, quien hizo este estudio, este diagnóstico, pueda tener reuniones con entidades públicas y privadas a nivel mundial, desde el Reino Unido, Suecia, España, Chile, Colombia, así que México, así que pueden encontrar toda esta información de otras prácticas y buenas prácticas desde el enfoque de publicidad y consumidor. Esto es algo importante. El diagnóstico recoge toda la situación actual en el Perú, pero también lo aterriza en las acciones concretas que en publicidad y en consumo se pueden lograr. Y por supuesto que vienen varias tareas, se han dado recomendaciones para diversas entidades públicas y privadas dentro del diagnóstico, pero uno de los elementos o de las actividades más importantes es promover una guía que elimine y reduzca los estereotipos de género presentes en las relaciones de consumo y la publicidad. Esta guía nosotros la vamos a socializar con los gremios empresariales y con demás actores que también se quieran sumar, la vamos a poner en consulta pública. A partir de enero vamos a hacer algunas mesas de trabajo también para poder discutirla, y esperemos que con el timing que tenemos, pues podamos llegar a su aprobación y lanzamiento para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, y tú mencionaste que este documento, este diagnóstico, también tiene recomendaciones, ¿no? Son 23 recomendaciones que han hecho a diversas instituciones públicas, privadas, consejos publicitarios, ¿no? Y una de esas me parece muy interesante porque, como sabemos, estos estereotipos de género vienen desde la educación, desde los niños, ¿no? Y una de las recomendaciones que se hace es incluir en la currícula escolar el estereotipo de género, ¿no? Los contenidos, ¿no? Para evitar que se den estos estereotipos de género, ¿no? Sí, en realidad, Wilfredo, la tarea es ardua y no solamente se agota en la publicidad dirigida a mayores de edad, ¿no? Tenemos que empezar
con la formación de ciudadanos desde la escuela. Evidentemente, la formación empieza también en casa y se refuerza mucho en las relaciones de familia, pero tenemos que trabajar con los más pequeños desde que están en la escuela para comenzar a cambiar esa estructura, ¿no es cierto?, de relaciones y preconcepciones que recibimos todos los días, ¿no es cierto? Entonces, está en la currícula nacional básica, hay unas competencias que hablan sobre temas de democracia y también de convivencia pacífica, donde evidentemente también hay que darle un enfoque de consumidor allí y evidentemente poder generar estas nuevas conductas desde los menores, ¿no es cierto?, en las relaciones de consumo que tienen, en la publicidad, para que también puedan cuestionar esa publicidad y nos volvamos actores, ¿no? Somos buenos y aquí tal vez una reflexión como ciudadana, ya no tanto como un representante de una entidad pública, ¿no? Como ciudadanos somos buenos para quejarnos, sí, no nos gusta y ponemos un tweet, ponemos, ¿no?, algo en redes sociales, pero ¿cómo yo me vuelvo un actor que finalmente genere un cambio, ¿no? Por ejemplo, hemos visto algunas situaciones en las cuales los consumidores han dicho, yo ya no quiero consumir o ya no quiero, ¿no es cierto?, darle un respaldo a determinada empresa, ¿no es cierto?, porque está teniendo un lenguaje demasiado violento, ¿no es cierto?, porque tal vez apoya, ¿no es cierto?, a determinada empresa porque a una empresa que no concilia o que no genere esta convivencia pacífica, y es ahí donde yo me vuelvo actor. Y esto no es algo nuevo, no es algo del Perú, lo hemos visto también con temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, hay una gran tienda muy conocida que es IKEA, que los consumidores en Europa tuvieron conocimiento que unas colchas de plumas provenían en realidad de animales que habían sido maltratados, ¿no? ¿Y qué hicieron los consumidores? Pues devolvieron las colchas y evidentemente la empresa también devolvió todo el dinero y eso también genera una conciencia diferente en los consumidores. Es algo que está cambiando actualmente aquí en el Perú. Estamos viendo que los consumidores están buscando no solamente satisfacer una expectativa o una necesidad, sino que están buscando un propósito, ¿no? Y sumarse a este cambio de conductas. Entonces, ¿qué mejor que este diagnóstico cae en un mejor momento en donde queremos construir una mejor sociedad y evidentemente tener un mercado que también se sume a ese cambio de concepción de las relaciones que debemos tener en el día a día entre nosotros? Así es, Wendy, y en este cambio también nosotros nos sumamos a través de este programa Entérate, donde hemos tenido te hemos tenido como una invitada especial, Wendy, que nos has explicado muy bien este tema. Creo que todos nuestros amigos que nos están siguiendo en las redes sociales tienen más claro este estudio y sabemos que también de parte de cada ciudadano, ciudadana, también van a tomar conciencia y van a aplicarlo también en su vida diaria. Y eso es muy importante, Wendy, y eso es lo que hemos querido transmitir desde este programa. Wendy, el tiempo es tirano, tenemos que finalizar este espacio. Te agradecemos muchísimo por tu presencia. Wilfredo, también muchas gracias por acompañarnos en la conducción. Estuvimos con Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi. Muchas gracias, Wendy, por estar con nosotros. Gracias, Noelia, gracias, Wilfredo, y invito a todos los que nos están siguiendo hoy a que lean el diagnóstico. Está a su disposición en nuestra página del Indecopi oficial, así como también en la página del consumidor, libre para que se lo descarguen, lo puedan revisar y seamos actores de cambio. Así es. Muchas gracias, Wendy. Wilfredo, despedimos el programa. Así es, Noelia. También, antes de despedirnos, los invitamos a que puedan visitar nuestra página web www.indecopi.gov.p y seguirnos en nuestras redes sociales, y nos busquen como @indecopioficial, y nos veremos en una próxima edición del programa Entérate. Así es, Wilfredo, y también recordarles que pueden llamarnos al 224-7777 desde Lima y en regiones al 0800-440-40. Nuestra página web www.indecopi.gov.p. Esto fue el programa Entérate a través de Radio Indecopi y las redes sociales del Indecopi. Gracias, Wilfredo, gracias, Wendy, gracias a Juliana en la producción y nos reencontramos hasta una próxima oportunidad. Radio Indecopi presentó Entérate,
Una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi. Síguenos en www.indecopi.gov.pe y en redes sociales a través de Indecopi Oficial.